Bueno, entonces vamos a empezar con la segunda parte de temperatura y calor y temperatura. Y con esto ya cerramos toda esta parte común del este contenido de esta nueva prueba. Ya les recomiendo, como ya les he dicho, que se hagan un formulario, guíense por los PPT que yo he subido a la plataforma. Recuerden que los ejercicios están en los videos, pero todo lo que es fórmula, conceptos claves, características claves, siempre están en los PPT. ¿Ya? Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que es capacidad calórica, lo que es calor específico, lo que es calor latente, calor cedido y absorbido y transferencia de calor. Este último punto no hacen muchas preguntas con este tipo de transferencias, pero es igual, está en el contenido, así que hay que darlo porque uno nunca sabe, ¿no? En la prueba esta nueva no se sabe cómo va a ser, bueno, ya hay un modelo y todo puede pasar, ¿cierto? Lo que uno puede decirle a ustedes ciertas cosas que ya yo les he dicho, ciertos tips que les he dado en cuanto a este tipo de preguntas, a no suponer nada que no nos den y, y que no se aprendan valores, porque no, como no van a tener calculadora, no van a calcular tantas cosas con grandes números. Obviamente, esto es dependiendo cómo sea la nueva prueba. Recordemos que todo está cambiando, ¿ya? Ok, entonces tenemos capacidad calórica, ¿ok? Ya sabemos lo que es temperatura, que lo vimos la semana pasada, que es calor, las escalas, vimos lo que es equilibrio térmico, también es importante para que tengan un seguimiento, ¿no?, del contenido. Ok, cuando hablamos, fíjense algo, cuando hablamos de capacidad calórica, que se simboliza con la letra C mayúscula, es la capacidad de absorber calor, ¿cierto? Fíjense, la capacidad calórica me relaciona siempre calor y temperatura, ¿ya? Es algo de calor partido en temperatura, ¿ya? Aquí está, calor es igual a calor partido en esa variación de temperatura. Recuerden, cuando a ustedes les aparece esta delta T, en este caso variación de temperatura, también hay delta V, que es de velocidad, siempre es algo final menos lo inicial, como ya les he explicado, ¿ya? Hay un caso especial en cuanto a, cuando lleguemos a calor absorbido y cedido, hay un caso especial que tienen que considerar allí, en cuanto a esto, eh, final menos lo inicial, pero cuando llegue ese punto, lo explicaré. Entonces, acá tenemos calor, ¿cierto? Partido en temperatura, eso es capacidad calórica. Ya sabemos que el calor se expresa en calorías y también, aquí está, bueno, aquí está, calorías, y también en joules, ¿sí? Y la temperatura ya sabemos que es grados centígrados y Kelvin, como está aquí abajito, ¿cierto? Son las unidades de medida. Entonces, ¿qué sucede con esto? Fíjense, la capacidad calórica es igual a ¿qué? Al calor partida en esa temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que esta capacidad calórica y este calor, ¿cierto? Son proporcionales. Son proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcional? Que si uno aumenta, el otro también. Si uno disminuye, si este disminuye, este igual, ¿cierto? Entonces, acá, fíjense, aquí tenemos un caso, aquí tenemos otro caso. Si un cuerpo tiene una gran capacidad calórica, significa que necesita más energía para aumentar su temperatura. Si un cuerpo tiene una baja capacidad calórica, significa que necesita menos energía para aumentar su temperatura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son proporcionales. Por ejemplo, si estamos en la playa, si vamos a Viña del Mar, por ejemplo, y queremos tomar sol, tenemos la arena, tenemos la playa, okay, allí podemos analizarlo de la siguiente forma, esto de capacidad calórica. Por ejemplo, en la arena va a necesitar menos energía para que esa temperatura aumente, ¿cierto? Esa capacidad calórica va a ser menor, ¿cierto? En cambio, el agua va a costar para que esa temperatura suba. Entonces, va a necesitar más energía, va a necesitar más capacidad calórica para que esa temperatura pueda aumentar, ¿ya? Lo tienen que ver con eso. Son proporcionales. Y aquí les puse otra lista de equivalencias
para que la noten, una caloría es igual a 4,18 joules. Y un joule es igual a 0,24 calorías. ¿Ya? Entonces, esto de capacidad calórica hace énfasis a eso, ya para que lo tengan por allá anotadito con esta fórmula. ¿Ok? Algo que hay calor partido en temperatura. Recuerden, chiquillos, que el calor se puede expresar en calorías y en joules, ¿ya? Esto no quiere, como que cuesta para que se quite, como que está fallando el lápiz. Ya, ahora, vamos a ver calor específico. Cuando hablamos de calor específico, que se simboliza con la letra minúscula, ojo con esto, capacidad calórica, letra mayúscula, C. Y calor específico, C, letra minúscula. Aquí, este calor específico, chiquillos, es para cada sustancia en específico. Por ejemplo, aquí tenemos el calor específico del agua, que es 1, y el del aluminio, que es 0,214. En muchos ejercicios, a ustedes depende, ojo, depende de lo que ustedes le estén pidiendo calcular, le dan ese calor específico. El que más sale es el del agua, que es 1. 1 calorías partido en gramos, grados Celsius o centígrados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que para aumentar un grado, perdón, un gramo, ¿sí?, de temperatura, se necesita una caloría, ¿ya? Entonces, ¿cuánta energía se necesita? Se necesita una caloría, ¿ya? Para aumentar esta temperatura. Por eso es que el agua, por ejemplo, es buen ¿cómo se llama esta palabra? Refrigerante, porque se va a necesitar más energía para aumentar un gramo de agua, ¿ya? Entonces, calor específico, calor que se necesita para incrementar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia cualquiera en un grado de temperatura. El calor específico, letra minúscula, la C, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Al calor partido en la masa multiplicando a esa variación de temperatura. Esta es la fórmula de calor específico, anótenla. Ya, recuerden que este es calor, esta es la masa, y esta es la variación de temperatura, que en este caso es temperatura final menos temperatura inicial, ya que puede ser expresada grados Celsius, grados centígrados o Kelvin, ya, como ya ustedes saben. Entonces, fíjate, aquí está expresada en estas unidades y en estas unidades, ya. Entonces es importante que sepan eso. Por ejemplo, en este caso, se podría leer de la siguiente forma. Este caso, por ejemplo, con las unidades, por ejemplo, ¿cuánta energía se necesita para aumentar 1 grado Celsius a 1 kilogramo de masa de una sustancia? Así se lee, ¿cierto? Y está aquí, ¿cuánta energía se necesita para aumentar 1 Kelvin, ¿cierto? 1 kilogramo de masa de una sustancia. Así se lee esta fórmula, ¿ya? Entonces, calor específico es para cada sustancia, ¿ya? Es distinto. Aquí les coloqué estos dos principales, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca de los cambios de estado. Fíjense algo, acá tenemos cambios de estado, cambios de espacio también se le conoce. No sé si ustedes vieron esto en química, no me acuerdo. Aquí tenemos, fíjense, los sólidos, los líquidos y los gases. Fíjense que los sólidos están pegaditas esas partículas. No hay espacio ahí separado, separación. Están como unos sobre otros, pegaditos. ¿Cierto? La energía allí está concentrada.
los líquidos tienen un poco más de espacio, se pueden movilizar un poco más a comparación con los sólidos que están pegaditos. Y los gases tienen más como libertad para desplazarse, ¿sí? Están más separados. Las partículas allí uy, un choque. En los gases, ¿ya? Entonces tenemos, para ir de sólido a líquido, se conoce lo que es fusión, ¿ya? Obviamente por absorción de calor, ¿ya? Recuerden también que los sólidos, acá es muy importante que tengan en claro esto, que los sólidos se dilatan al fundirse, ¿cierto? De sólido a líquido es lo que es la fusión, ¿ya? Lo que es de líquido a gas es lo que es la vaporización, ya es cuando ya hay, se forman las burbujas, hay turbulencia, ¿cierto? Hay rapidez de las partículas hasta que llega el punto de ebullición. Pero aquí, ojo con esto, la vaporización pueden ser de dos formas. Puede ser evaporación, ¿cierto? Puede ser ebullición. ¿En qué se diferencian ellas dos? En la evaporación y la ebullición. Por ejemplo, en la evaporación, este es un proceso muy lento y ocurre a cualquier temperatura. Temperatura. En cambio, la ebullición ocurre a una temperatura determinada. Determinada. Por ejemplo, el agua a los 100 grados Celsius hierve, ¿cierto? Y hay muchas burbujas, hay mucha turbulencia y eso es visible. Podemos ver cuando un agua hierve, ¿cierto? Eso es ebullición. Y evaporación es cuando no se puede ver esas turbulencias. Es algo silencioso, es algo muy lento. Cuando lavamos, por ejemplo, una camiseta o una polera y la vamos a llevar al sol, allí ocurre, las partículas se están moviendo allí y no se puede ver, ¿cierto? No se puede ver, pero allí las partículas se están evaporando, ¿cierto? Acá. Ese es un proceso lento. A diferencia de la ebullición, que sí se puede ver. El caso del agua cuando hierve. El agua o cualquier líquido que estemos hirviendo. ¿Ya? Entonces ocurre de dos formas, la vaporización, evaporación o ebullición. Y para pasar de líquido a sólido es solidificación, ¿ya? Este es el mismo proceso que pero acá fíjense que en el primero, en la fusión, se absorbe, ¿cierto? Pero de solidificación, voy a ver aquí que se ve muy escrito, pero de acá, solidificación, ¿cierto? Pero acá se desprende calor, hay un desprendimiento de calor, porque vamos a llevarlo de líquido a sólido. Se cede calor, ¿cierto? Por ejemplo, el agua, para llevarlo a sólido, tenemos que disminuir la temperatura para que esto pueda ocurrir, ¿cierto? Cuando vamos a llevar del agua al sólido, ¿cierto? ¿Qué pasa? A la temperatura tiene que disminuir allí. Por eso cede calor. Perdón, hay un desprendimiento de calor, ¿ya? En la solidificación. Y para pasar de sólido a gas, se le conoce como sublimación progresiva. Y para pasar de gas directo a sólido, se le llama sublimación regresiva o inversa, ¿ya? Pero los que más salen es fusión, vaporización y solidificación. Ojo con eso, ¿ok? Acá en fusión, recuerden que absorbe, ¿ok? De sólido a líquido es por absorción de calor. Y de líquido a sólido hay desprendimiento de calor. Es para pasar de líquido a sólido, ¿ya? Ok, ahora vamos con lo que es calor latente. Fíjense muy bien en el gráfico que está allí. Más allá de aprenderse la teoría, quiero que analicemos este gráfico que está acá, para que sepa qué es calor latente, qué es calor sensible, lo que sale allí en la imagen. Fíjense, calor latente es la energía requerida por una unidad, perdón, por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido o de líquido o gaseoso.
Esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? En el gráfico que ustedes están viendo ahí en su pantalla, aquí está la temperatura, ¿cierto? La temperatura. ¿Ok? Y aquí tenemos, este valor es menos 40. Este es 0. Este es 0. Entonces, fíjense, aquí sale calor sensible. Calor sensible. Este calor sensible, chiquillos, siempre aparece cuando se aumenta la temperatura. ¿Ya? Esto es importante también que lo sepan. Cuando hay un aumento de temperatura, este calor aparece. ¿Ya? Hay cambios allí de temperatura. Fíjense, voy a subrayar de azul. Va de menos 40, que está en sólido, ¿cierto? Aquí va a haber un aumento de temperatura, ¿cierto? Y hasta llegar al 0. Fíjense, aquí está el 0. ¿Sí? Este calor aquí aparece porque siempre aparece cuando aumenta la temperatura. Hay un aumento, ¿cierto? Fíjense, cuando llega a 0, voy a marcar ahora de rojo. De rojo. De 0, voy a marcar aquí. Hasta acá. Lo que está marcado de rojo es el cambio de fase, ¿ya? Que es el calor latente que está acá. Calor latente. Este calor, chiquillos, siempre está en los cambios de estado, cambios de fase. En esa transición que hay de sólido a líquido, aparece este calor latente, donde la temperatura es constante. Por eso que es una línea roja que está allí. Y algo constante, recuerden que es así, ¿cierto? Siempre, que no hay variación. Por ende, esa temperatura es constante, donde hay esa transición allí de sólido a líquido, ¿cierto? Entonces tengan cuidado con eso. El sensible siempre está cuando ese calor presente, cuando se aumenta la temperatura, que en este caso está aquí, ¿cierto? Y el latente es cuando hay cambio de fase, hay una transición allí, ¿ok? Que la temperatura es constante. Ese es el latente, ¿ya? Aquí seguimos con el gráfico, fíjense, ya se transformó de sólido a líquido. Ahora viene, sigue aumentando la temperatura, aumenta, 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 aparece el calor sensible, que es el que les expliqué aquí, ¿cierto? Y ya de líquido pasó a gaseoso, ¿ya? Y aquí vuelve otra vez, como cambio de fase, ya otra vez vuelve la gráfica, la línea, que es el calor latente. ¿Por qué? Porque hubo cambio de fase y por ende apareció este calor, donde la temperatura igualmente es constante, ¿ya? Entonces, fíjense la diferencia, más allá de conceptos de memoria, solamente viendo el gráfico, ustedes que acá, por ejemplo, bueno, aquí tenemos el calor sensible. ¿Por qué? Porque hay un aumento de temperatura de menos 40 a 0. Y aquí hubo un cambio de fase, ras, apareció el calor latente. ¿Por qué? Porque se pasó de sólido a líquido. Y la temperatura allí es constante. Aquí sigue aumentando la temperatura, calor sensible, y hubo un cambio de fase, temperatura constante, de líquido a gaseoso. Y estas son esas diferencias. Entonces, ¿quedó claro esta diferencia entre las dos? Sí, profe. Ahora lo que es principio de Regnol. Aquí los que lo quiero decir lo que les hablé de esto, de la diferencia que es temperatura final menos inicial. Fíjense, cuando hablamos de este principio, aquí hace énfasis solamente, por ejemplo, cuando tenemos dos cuerpos de distinta temperatura, de temperaturas distintas, se cumple este principio, por ejemplo, que el calor cedido, que entrega calor, ¿cierto? El calor cedido por los cuerpos que tienen temperaturas altísimas, va a ser igual al absorbido por los de menor temperatura, hasta alcanzar
lo que es el denominado equilibrio térmico, ya que ya lo conocemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la cantidad de calor cedido es igual a la cantidad de calor absorbido. Hay una igualdad, ¿cierto? Como sale allí. Hay libros que ustedes pueden conseguir, sale menos calor cedido es igual al calor absorbido. Eso es lo que voy a hablar acerca de esto que está aquí, porque como es una igualdad, tienen que ser iguales. Recuerden que siempre el calor absorbido tiene que ser positivo. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me hablen de calor absorbido, siempre acá se va a utilizar temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, cuando me piden el cedido, voy a hacerlo al revés. Temperatura inicial menos final. Solamente en este caso del calor cedido. ¿Ya? Porque recuerden que menos por menos es más y me tiene que dar lo mismo. No me puede dar negativo uno y el otro positivo. ¿Ya? Entonces, para que es más fácil, desde mi punto de vista, que se lo aprendan de esa forma. Ustedes les hablen para que no se vuelvan allí un enredo con los signos, ustedes le pidan en algún ejercicio, le hablan de calor absorbido y les toca calcular esta señora que está aquí, siempre sea temperatura final menos inicial. Y cuando le hablan de cedido, al revés. Inicial menos temperatura final. ¿Ya? Igual vamos a hacer un ejercicio más adelante para que vean. Entonces, esta fórmula que está aquí es de qué? ¿Quién recuerda? ¿Del calor qué? Específico, ¿cierto? Pero aquí, como estamos hablando de calor, ¿cierto? Lo que se hizo fue despejar, ¿cierto? El calor, este que está aquí. Y este es el despeje, ¿cierto? Todo esto pasa a multiplicar al calor específico. Ya recuerden que C mayúscula, capacidad calórica, C minúscula, calor específico, que se calcula de esta forma. Y si despejamos el calor, que es la Q, va a quedar calor específico, masa y la temperatura, que es final menos inicial cuando hablamos de absorbidos. Cuando es absorbidos. Y cuando es cedido, inicial menos final. Solamente en este caso de temperatura, chiquillos, nada más. Si cuando usted le hablen en cinemática de variación de velocidad, ahí sí es final menos inicial. Ya en el caso de las velocidades. Entonces, ya me mandaron un mensaje. Ya. Ok, entonces, yo sé que calor es igual a qué? Al calor específico multiplicado por la masa por esa temperatura. ¿Ya? Y tenemos aquí las transferencias de calor. Esto no es tan complicado, esto es más que todo más teórico. Tenemos tres formas. Tenemos conducción, ¿cierto? Conducción es cuando hay contacto. Cuando tenemos, por ejemplo, una taza con agua hirviendo y metemos, por ejemplo, una cuchara, ¿cierto? Vemos que la cuchara va a haber mucho movimiento allí, mucha energía cinética de las partículas y se va a calentar allí la cuchara y después de un tiempo va a ocurrir lo que es el equilibrio térmico, ¿cierto? Allí hay un contacto, hay conducción. Fíjense, aquí la persona agarra esto y se va a calentar, ¿cierto? En cuanto a conducción, hay un contacto allí entre ambas cosas. Cuando hay convección, fíjense que está el agua aquí hirviendo, las partículas se están moviendo mucho, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En ese proceso, cuando nosotros ponemos a hervir un agua, por ejemplo, esta es la cocina, aquí está el agua hirviendo,
las partículas van a hacer este movimiento. Por ejemplo, aquí va a haber mucha corriente de convección, se les llama, ¿ya? Como la palabra dice. Pero todas las masas de agua de allí de esa olla, siempre, todo lo caliente va a subir, todo lo caliente, ¿cierto? Y todo lo frío va a bajar, todo lo frío baja. Y así va como ese proceso, hasta que llega el punto de ebullición y se calienta. Entonces hay transferencia de calor allí, ¿ya? Tanto en conducción como en convección, ¿ya? Ocurre la transferencia de calor. Recuerden que calor es importante que sepa que el calor es energía que está en tránsito, ¿ya? El calor es energía y como es energía se transfiere, pero los cuerpos tienen que estar a distintas temperaturas, ¿ya? Para que pueda existir esa transferencia, ¿ya? Cuando hay distintas temperaturas, esto ocurre. No pueden estar ni a temperatura, Recuerden, el calor específico es distinto, porque ese es para cada sustancia, ¿ya? El calor específico. No confundan las dos términos. Entonces, sabemos que convección, allí en ese movimiento de esas masas de agua que está hirviendo, ocurre eso, ¿cierto? La caliente sube y la fría baja y así, hasta que todo se iguala y empieza a hervir toda el agua, ¿ok? Hay transferencia de calor. Y la última es la radiación, que es, por ejemplo, en radiación podríamos decir, por ejemplo, vamos a un paseo en un auto o a la playa y dejamos el auto estacionado y hay mucho sol. Y en 2 horas que nosotros regresamos, está el auto muy caliente, ¿verdad? Eso es radiación, ¿ok? Recuerden que toda esta radiación es porque los cuerpos emiten energía, ¿cierto? Que pues, se puede propagar en el vacío, ¿ok? Entonces, por eso es que nosotros sentimos esa sensación de calor en nuestro cuerpo, ¿ok? También las fogatas es un ejemplo allí fíjense, de radiación. Por ejemplo, el sol que llega a nuestras casas, que llega a nosotros, bueno, el ejemplo que les dije del auto. Eso es radiación, ¿ya? Ahí no hay contacto como directo así como del sol con uno, como que el sol te va a tocar, no. Solamente que hay radiaciones, ¿ya? Entonces, esas son las distintas formas de transferencia de calor. Ejercicio número 1. Esta es una de las más fáciles. Para que dos cuerpos intercambien energía, creo que lo dije recién, en forma de calor, es necesario que los cuerpos tengan diferente temperatura, tengan diferente masa la primera temperatura, tenga distinto color específico, posean coeficientes de conducción térmica iguales, inicialmente tengan diferentes cantidades de calor. ¿Cuál será la correcta? ¿Qué me dicen? La B. ¿Cuál? B. De La burro. B, muy bien, la B, que estén a distinta temperatura. Recuerden que les repito, no puede ser cantidad de calor porque recuerden que el calor es energía y eso se transfiere, ¿ya? Pero los cuerpos tienen que estar a distinta temperatura. Muy bien. Fíjense esta pregunta. Si para aumentar en 10 grados Celsius la temperatura de 2 kilogramos de aluminio se necesitan 18.000 joules. Recuerden que el calor se puede expresar en calorías, en joules y en newton metros. Me preguntan, ¿cuál es el calor específico del aluminio? Que es la C mayúscula, minúscula, ¿verdad? Entonces, aquí decimos nosotros, wow, no me sé la fórmula. Se me olvidó en la prueba, un ejemplo. Entonces, ustedes tienen que ver las alternativas que ustedes están viendo, fíjense, las unidades de medida que le están dando acá. Joule está en el numerador y abajo está kilogramo grados Celsius. Y yo con esto puedo sacar este problema, sin saberme la fórmula, fíjense.
Nada más me dan 5 alternativas. Ahora, si me dan 6 fórmulas distintas, pero no creo, siempre lo hacen igual. Yo saco mi unidad de medida y con eso yo puedo sacar esas fórmulas. Entonces, ¿esto qué será? Joule. Los joules, ¿cierto? Que es el calor, ¿cierto? Que está acá. Son 18.000 joules. Esta es la Q. No me equivoqué. Esta es la Q. Ok, ¿qué más me dan por aquí? Temperatura, grados Celsius, está por aquí. Temperatura, 10 grados Celsius. Que iría por aquí, ¿cierto? Ya tengo el calor que va aquí, que son los joules, ¿cierto? Y esta es la masa en kilogramos. ¿Que son cuánto? 2 kilogramos, que es la masa. ¿Y qué hago yo? Reemplazo, ¿cierto? Tengo acá 18.000 joules. Y abajo tengo la masa, que son 2 kilos, por los 10 grados Celsius. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto dará eso? 900. 900. 900 joule partido en kilogramos por grados Celsius. Kilogramos, grados Celsius. Y tengo mi respuesta. Fíjense, entonces es importante que ustedes vean todo, detallen todo en el ejercicio y por eso es que es bueno practicar mucho, porque hay muchos tips que, bueno, yo les he dado varios. Ya, entonces, también pueden sacarlo por la fórmula, ¿cierto? Calor específico, que ya yo se las pasé, ya que es, que es el calor partido en la masa por la temperatura. Y le tiene que dar lo mismo que esto, ¿ya? Pero también lo pueden sacar por la fórmula. Este sigue un poquito largo. Bueno, aquí es como más completo. Y aquí, fíjense que voy a hacer lo que les expliqué de los signos. ¿Ya? Vamos a ver, de la temperatura. Dice, un bloque de plomo de 38 kilogramos. Esta es la masa, ¿cierto? 38 kilogramos. Se calienta desde menos 26 grados Celsius hasta 180 grados Celsius. Aquí tengo temperatura inicial y temperatura final, ¿sí? Porque se calienta desde este hasta este. Tengo temperatura inicial, que es menos 26 grados Celsius, y la final, 180 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué más me dicen? Si el calor específico, o sea, la C minúscula, del plomo es de 0,031, en este caso me lo están dando, ¿cierto? Calorías partida en gramos, ojo, grados Celsius, que es la unidad de medida. Ok. Tengo por aquí entonces la masa, temperatura inicial, temperatura final y el calor específico del plomo que me lo dan en el ejercicio. Entonces me están pidiendo cuánto calor absorbe. Entonces yo les dije, cuando me hablaban de calor absorbido, era temperatura final menos temperatura inicial. Me hablaban de cedido, al revés, inicial menos final, para que no tengan problemas con los signos. ¿Ya? Entonces absorbido, aquí puedo sacarle al tiro. ¿Sí o no? Temperatura final menos temperatura inicial. Ese es delta T, ¿cierto? Delta T. Entonces tengo 180 grados Celsius menos 26 grados Celsius. Ojo con los signos. Este negativo es de la fórmula, ¿ya? Entonces, menos por menos, más. ¿Cierto? ¿Cuánto da eso? 206.
206 grados Celsius. Ya tengo aquí delta T, ¿cierto? Recuerden, chiquillos, calor absorbido, TF menos TI. Final menos inicial, la temperatura. Cedido al revés. Ok. Entonces, ¿qué más? Fíjense algo. Las alternativas me la dan en calorías, ¿cierto? No me puede dar ni kilogramo, ni gramo, ni joule, nada. Bueno, o sea, puedo llevar de calorías joule, pero aquí no están pidiendo eso. Fíjense algo. La masa me la dan en kilogramo, ¿cierto? Y me tiene que dar a mí calorías. Yo tengo que eliminar, se me tiene que eliminar esto y se me tiene que eliminar esto, ¿cierto? Pero yo no puedo eliminar gramos con kilogramos. ¿Qué tengo que hacer allí? ¿Qué hay que hacer allí? Transformarlo a gramo. Transformarlo a gramo. Muy bien, a gramo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque fíjense, el calor, ¿cómo se calcula el calor? Calor es igual a la masa por calor específico por la variación de temperatura. Esto tiene que aprenderse los chiquillos. Ya, entonces con esta fórmula yo puedo calcular el calor, que es la masa. Entonces, fíjense que yo tengo aquí, fíjense porque hay que transformar a gramo. Vamos a reemplazar aquí. Por ejemplo, yo tengo la masa que es 38 kilogramos, ¿cierto? Tengo el calor específico del plomo, que es ¿cuánto? 0,031 calorías partidas en grados Celsius por la variación que fue ¿cuánto? 206 grados Celsius. Entonces, aquí yo puedo eliminar grados Celsius, pero no puedo eliminar kilogramo con gramo, ¿cierto? Por eso estos kilogramos a gramos. ¿Y cómo se calcula eso? ¿Un kilogramo tiene cuántos gramos? Un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, 38 kilogramos, ¿cuántos gramos son? Multiplica. 38 por 1000, 38.000, ¿cierto? 38.000 gramos, ¿ya? O sea, aquí va a ser 38.000 gramos. Y aquí se puede cancelar gramo con gramo. Y nos está quedando calorías, ¿cierto? Que es la unidad que nos están pidiendo aquí en las alternativas. Multipliquen 38.000 por 0,031 por 206. ¿Cuánto da? A mí me dio 242.668. La D, ¿cierto? Eso da 242.668 calorías. Alternativa D. Entonces, fíjense que tienen que tener mucho cuidado. Cuando ustedes le hablen de esto, siempre tienen que tener presente que estas temperaturas, cuando ustedes le hablen de cedido, siempre háganlo. TI menos TF. De resto, cuando no le hablen de eso, ustedes lo hacen normal. Temperatura final menos la inicial. Y aprenderse, por supuesto, estas relaciones de masa, calor específico y temperatura. Ahora viene esto. Dice, una bola de hierro con una masa de 320 gramos se calienta en un horno y se deja caer en 300 gramos de agua.
contenidos en un vaso de cobre de 110 gramos a 20 grados Celsius, sabiendo que la temperatura final fue de 80 grados Celsius. Aquí yo puedo sacar al tiro datos. Dice, ¿qué cantidad de calor fue absorbida? ¿Ya? Entonces hay que hacer igual. TF menos TI. En cuanto a la temperatura. ¿Ya? Por el agua. Si el calor específico del agua es 1. ¿Cierto? Aquí está. 1 caloría partida en gramos, grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Tengo la temperatura inicial, que es de ¿cuánto? De 20 grados Celsius. Tengo la final, que es de 80. Y puedo sacar delta T, que es 80, ¿cierto? Menos 20. ¿Y eso da cuánto? 60 grados Celsius. Y ahí tengo mi delta T. ¿Ya? Me está diciendo absorbido. ¿Ok? Si hubiera sido cedido, hubiera sido al revés. Hubiera sido al revés. 20 menos 80. Ok. Entonces, ¿qué sigue aquí? ¿Qué cantidad de calor? Yo sé que calor es que masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Del agua, ¿cierto? Entonces, esto se descarta. Son datos para distraerlos a ustedes, ¿ya? Me da hablando del agua, entonces la masa del agua, ¿cuánto es? 300 gramos, ¿cierto? De agua. 300 gramos de agua por calor específico del agua es 1, ¿cierto? 1 calorías partido en gramos, grados Celsius, por esta variación de temperatura que fue ¿cuánto? 60 grados Celsius. ¿Y eso cuánto da? Un producto. 300 por 6, por 3, 18, los 3 ceros, 18.000, ¿cierto? ¿18.000 qué? Porque se puede multiplicar 300 por 1 por 60. ¿18.000 qué? Calorías. Calorías, ¿ya? Gramos se cancela con gramo, Celsius con Celsius. Y me queda calorías, que es la unidad del calor. Calorías, joule o newton metro. Esta es fácil. Respóndanla. Todas las anteriores. Todas las entregas. Muy bien, correcto. En las tres hay transferencia de calor. Se puede transferir el calor. ¿Ya? Conducción, el ejemplo que les hice de la cuchara con el vaso caliente. Radiación, el ejemplo de la fogata, del parque, cuando vamos y dejamos el auto estacionado y de un tiempo regresamos. Y convección, cuando está el agua hirviendo. ¿Ya? Ahí esas son tres formas de transferir el calor. Esta, una unidad posible para medir la energía calórica, o sea, el calor puede ser joule, caloría, newton metro. Uno y dos. Fíjense algo. Esto es muy importante acá porque la mayoría responde eso. Fíjense algo. Yo a ustedes les pasé cinemática, ¿cierto? Sabemos que joule es correcto y que caloría también es correcta. Pero newton metro, recuerden que newton, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A kilogramo por metro por segundos al cuadrado, ¿ya? Y este metro que está aquí quedaría por acá, ¿cierto? ¿Y cómo se abrevia joule?
kilogramos por metro cuadrado partido en segundo al cuadrado. Por eso, entonces, esto que está aquí equivale a Joule también, ¿ya? Que es igual a Newton metro. Entonces, ojo con eso, ojo con estas cosas. No, no solamente que se queden con esa idea de que fuerza Newton, distancia metro, calor Joule, sino que hay que tratar de desglosar esas, esas variables, ¿ya? Eso es con respecto a Joule, ¿ya? Y con respecto a caloría, también se puede hacer, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros vimos energía potencial, recuerden que era masa por gravedad por altura. Recuerden que masa es kilogramo, gravedad es metro por segundo cuadrado y altura metro. Fíjense que también es lo mismo, ¿cierto? Newton metro. También puede ser por energía, ¿cierto? Se puede ser Joule, puede ser caloría y puede ser Newton metro. Porque si desglosamos Newton, ¿cierto? Es todo esto y lo multiplicamos por otro metro, me va a dar Joule, ya que es kilogramos metro cuadrado partido en segundo cuadrado, que es lo mismo en realidad. Entonces, ¿quedó claro esto? Sí, profe. Ok, entonces hemos terminado esta clase de hoy. ¿Qué pasó? Quedó pegado. Espero que hayan comprendido. En la plataforma van a estar todos los PPT de estas clases. Bueno, les agradezco que se hayan conectado, que hayan estado en todas estas clases. Bueno, no sé cuántas fueron, pero espero que les vaya súper bien. Igual síganse preparando, sigan repasando, hagan sus resúmenes, sus cuestionarios, porque deseo que les vaya muy bien a todos. Cuídense y nos vemos pronto.